Cuidador de sanatorio. Hubo una historia de una anciana ingresada y asustada llamó a la policía inmediatamente. Hola. Bienvenido, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Jack era un joven de 27 años que trabajaba en un sanatorio en los Estados Unidos como conserje, pagando sus estudios para cumplir su sueño de ser psicólogo. Su trabajo era sencillo, limpiar el área de ancianos. Sin embargo, muchas veces, algunos empleados de rango superior desviaban su función y lo obligaban a administrar medicamentos a los ancianos e incluso cuidar de ellos. Jack, sin embargo, no lo consideraba malo, le gustaba tener ese contacto más cercano porque le gustaba entender por qué cada una de esas personas había terminado en ese lugar. El trabajo era simple y casi todos los días eran tranquilos, sin mucha confusión. Hasta que un día vio a una paciente que estaba dando mucho trabajo al personal. Tenía 60 años pero parecía mucho más joven, y algo en su manera de ser y su porte la distinguía de los demás pacientes. Sin embargo, la mujer no hablaba, solo balbuceaba cosas incomprensibles. Jack notó que esta señora siempre estaba apartada de los demás pacientes, su mirada casi siempre era vacía y triste. También notó que era una mujer muy educada. Cuando Jack le daba sus medicamentos, ella asentía con la cabeza como gesto de agradecimiento, y cuando él limpiaba su habitación, ella salía y se quedaba en la puerta esperando a que terminara, nuevamente asintiendo con la cabeza en agradecimiento. Puede parecer algo simple, pero en ese lugar, eso era raro de suceder. Un día, estaba lloviendo y hacía mucho frío. Ella golpeaba la puerta como pidiendo ayuda. Jack fue a su habitación e intentó entender los gestos que ella hacía pidiéndole algo. Jack supo lo que era y llevó otra manta porque era invierno y ella tenía mucho frío. La señora volvió a hacer el gesto con la cabeza en agradecimiento, pero luego fue hasta la ventana empañada y escribió con los dedos: «Ayúdame, quiero escribir». En el sanatorio, estaba prohibido tener bolígrafos, lápices o teléfonos móviles por seguridad de los pacientes. Jack quería ayudar a la señora pero no sabía cómo. A pesar de tener miedo de perder su trabajo, Jack estaba intrigado por saber lo que ella tenía que decir. Al día siguiente, fue a su habitación y le entregó un bloc de notas con una pluma. La señora sonrió y la primera palabra que escribió fue gracias. Luego escribió que quería su ayuda para salir de allí, pero antes le contaría todo para convencerlo de ayudarla. La señora luego compartió su historia. Amelia Thompson, una señora de 60 años, vivía en los Estados Unidos. Residía en una mansión con sus dos hijos, Richard de 25 años y Emily de 22. A pesar de su edad, no planeaba jubilarse pronto porque disfrutaba de lo que hacía y quería dejar todo en orden para sus hijos, para que nunca pasaran necesidades. Sin embargo, su trabajo estaba consumiendo mucho de su tiempo y hasta de su salud. Debido a esto, empezó a sentir mareos frecuentes, pero nunca fue al médico. Después de un día agotador en el trabajo cuidando de sus empresas, Amelia regresó a casa y encontró a Emily desfilando por la sala con ropa nueva, mirándose en el espejo. Su madre se dio cuenta de que eran prendas de lujo y ni siquiera podía imaginar cuánto habían costado. Pero Amelia se asustó al mirar el sofá de la sala, estaba lleno de bolsas, tantas que no podía ni imaginar para qué su hija había comprado tanta ropa. «Emily, ¿por qué compraste tanta ropa? Hay más ropa aquí de la que cabe en tu armario», dijo Amelia. «Necesitaba comprar ropa nueva, mamá, y renovar el armario. Me dejaste todas las prendas viejas que tenía y las tiré a la basura», respondió Emily. Amelia fue inmediatamente fuera de la casa y miró el bote de basura, estaba lleno de ropa, tanta que algunas estaban caídas en el suelo porque no cabían en el enorme cesto de basura que tenía la casa. Esto enfureció a Amelia, no podía entender por qué su hija necesitaba tirar tanta ropa nueva. Lo peor para Amelia era que su hija ni siquiera pensó en donar su ropa.
Su madre inició una discusión con ella tratando de poner cordura en su cabeza, pero no sirvió de nada. Cuando Amelia le preguntó cuándo comenzaría la universidad o la ayudaría con la empresa, Emily lanzó una mirada de irritación y, sin decir nada, se fue a su habitación. Amelia se sentó en el sofá, incapaz de soportar el dolor de cabeza que sentía, y antes de que pudiera descansar, recibió una llamada. Era su hijo Richard, quien dijo que estaba en la comisaría y sería arrestado si ella no ayudaba. Amelia sintió un escalofrío y corrió para ver a su hijo. En el lugar, encontró a Richard esposado y era evidente que había bebido bastante. Los policías dijeron que él condujo en ese estado y atropelló a un ciclista, pero por suerte, el ciclista solo sufrió rasguños leves. Amelia estaba tan decepcionada con su hijo que ni siquiera le dirigió la palabra. Sin embargo, resolvió la situación, pagó su fianza, cubrió los daños al ciclista e indemnizó con una buena cantidad de dinero por lo que su hijo le había hecho. Amelia lloraba mientras conducía su automóvil, mientras Richard estaba durmiendo en el asiento trasero. En casa, no se molestó en despertarlo y lo dejó en el automóvil. Amelia fue a su habitación con un fuerte dolor de cabeza, reflexionando sobre lo que había salido mal con sus hijos. Al día siguiente, tomó una decisión y se reunió con ambos, tanto Richard como Emily, tendrían que abandonar la casa y no recibirían más la tarjeta de crédito que ella les proporcionaba. Emily tendría que comenzar a trabajar en la empresa de su madre y comenzar sus estudios en la universidad. Richard ya trabajaba en la empresa pero tendría que hacerse cargo de todos los daños que su madre pagó al ciclista, además de los daños al automóvil que ya no sería suyo. Ambos se molestaron y se opusieron a la decisión de su madre, diciendo que no podía hacerles eso. Sin embargo, Amelia no quiso discutir. Les dio 2 semanas para salir de casa y encontrar otro lugar para vivir. Ambos fueron inmediatamente al banco e intentaron retirar la mayor cantidad de dinero posible, pero ya era tarde, sus tarjetas ya estaban canceladas. Amelia estaba triste por tener que llegar a ese punto y lloró durante varias horas, pero sabía que era necesario para que sus hijos se convirtieran en personas mejores y responsables. Al día siguiente, mientras regresaba del trabajo, Amelia comenzó a sentir dolores aún más fuertes en la cabeza. Cuando llegó a casa y se sentó en el sofá, no lo soportaba más. Al coger el teléfono para llamar a alguno de sus hijos, se desmayó. Cuando despertó, no sabía cuánto tiempo había pasado, pero todavía era de día. Al ver la pantalla del teléfono, notó que era al día siguiente. Pasó 24 horas en ese sofá y ninguno de sus hijos hizo nada. Desafortunadamente, se sintió extraña, no podía moverse normalmente, sentía su boca extraña y apenas podía hablar. Con dificultad, envió un mensaje de texto a sus 2 hijos, quienes tardaron en responder. Luego la llevaron al hospital, donde el médico le dijo que todo ese estrés le causó secuelas en el cerebro. Amelia no podía mover normalmente una pierna y, sobre todo, su habla se vio afectada. Sin embargo, con el tiempo, podría volver a ser como antes. Amelia lloró durante varias horas. Aunque todavía podía caminar a pesar de su pierna, lo que más la preocupaba era su habla. No podía pronunciar ni una palabra completa y temía que fuera permanente. Debido a su estado, sus hijos se quedaron en casa por un tiempo y se encargaron de los negocios de su madre. Afortunadamente, después de algunos meses, la pierna de Amelia recuperó sus movimientos normales, pero su habla aún no había regresado. Richard y Emily llamaron a su madre para conversar y le dijeron que necesitaba salir de casa un poco y no preocuparse por nada. Dado el tiempo que había dedicado al trabajo y a ellos, era más que justo que Amelia descansara en algún lugar. Le sugerían tomarse un buen tiempo de vacaciones. Esto dejó a Amelia encantada, por primera vez, veía a sus hijos preocupados por ella.
Emocionada, aceptó el regalo y permitió que sus hijos planearan todo el viaje. Para ella, era un viaje de 2 semanas con derecho a paseos por lugares turísticos. Amelia estaba emocionada y agradeció a sus hijos por el presente. En el avión, se sentía incluso mejor y agradecida de que sus hijos estuvieran cambiando como personas. Cuando bajó del avión, Amelia recogió su equipaje y un automóvil ya estaba esperando para llevarla al hotel. Mirando por la ventana, notó que el lugar estaba muy lejos de la ciudad y era una zona desierta. Finalmente, llegó al hotel, pero en la fachada del edificio no decía hotel, sino sanatorio. Amelia se preguntó qué tipo de broma de mal gusto era esa y exigió al conductor con gestos que la llevara al hotel. Sin embargo, 3 hombres que trabajaban en el lugar se acercaron, la sujetaron y le preguntaron si era una nueva paciente. El conductor dijo que sí y la llevaron a la fuerza al interior. Desde entonces no pudo salir de ese lugar. Después de que Jack leyó su historia, no sabía qué hacer. Amelia podría estar mintiéndole solo para poder escapar de allí. Fue entonces que ella escribió un número de teléfono y le dijo que hablara con ese hombre para que todo quedara claro. Jack tomó el número y salió de su habitación. Antes de irse del trabajo, pasó por Amelia y le dijo que llamaría a ese número. Si todo fuera verdad, haría todo lo posible para sacarla de ese lugar. Con lágrimas en los ojos, Amelia sonrió. Al día siguiente, Jack llamó al número y habló con el hombre al otro lado de la línea. Cuando regresó al trabajo al día siguiente, encontró el lugar lleno de policías y Amelia estaba con un hombre de traje negro. Ella fue hacia él y le dio un abrazo. El hombre de traje también se acercó y le estrechó la mano. Era un viejo amigo de Amelia y también su abogado personal. Todo lo que Amelia le dijo a Jack era verdad. El abogado también descubrió que todo fue planeado por los hijos de Amelia. Pagan al director del sanatorio para mantener a Amelia presa allí y dijeron a todos que se había retirado y estaba viajando indefinidamente. Sin embargo, el amor de madre seguía siendo fuerte, por lo que no denunció a sus hijos y pidió a su abogado que no informara a la policía que fueron ellos quienes hicieron eso. Amelia estaba feliz de estar libre, pero aún se podía ver tristeza en su mirada. 4 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Richard y Emily estaban empacando sus cosas y dejando la mansión en la que vivieron casi toda su vida con su madre. Estaban en la bancarrota después de enviar a su madre al sanatorio. Ambos se hicieron cargo de sus empresas, pero ninguno era bueno para administrar y encontraban el trabajo aburrido. Después de 4 años, finalmente declararon bancarrota y lo perdieron todo: casa, auto, sus cuentas bancarias estaban en cero. Extrañamente, los dos no estaban tristes. El día anterior, recibieron la visita de un abogado que era un viejo amigo de la familia. Les dio la triste noticia de que su madre había fallecido, pero probablemente no tendrían derecho a ninguno de sus otros bienes. Emily y Richard no entendían cómo, siendo sus hijos, no tendrían derecho a la herencia de su madre. Entonces, el abogado les habló algo que los dejó atónitos: no eran hijos biológicos de ella y, además, sus registros estaban falsificados. Para entender mejor, el abogado les contó más sobre Amelia. Amelia nació en Estados Unidos, pero sus padres eran inmigrantes y debido a eso, su vida no fue fácil. Durante años, intentaron mejorar su vida y proporcionar condiciones para que su hija no sufriera lo que ellos sufrieron. Sin embargo, debido a las condiciones financieras de la familia, esto era bastante difícil. Años después, el padre de Amelia falleció, lo que complicó aún más su vida y la de su madre. Afortunadamente, la madre de Amelia conoció a un joven algunos años después, se enamoraron y, gracias a él, Amelia pudo estudiar en buenas escuelas y tener una vida mejor. Años después, sus padres también fallecieron, pero le brindaron muchas oportunidades para que Amelia pudiera prosperar.
Ella creó un verdadero imperio y se convirtió en una de las mujeres más influyentes y ricas de su ciudad. Sin embargo, todo ese dinero no era suficiente para que Amelia se sintiera completa. Deseaba tener un hijo, pero nunca encontró a un hombre que considerara digno de ser el padre. Desafortunadamente, descubrió que tenía una enfermedad grave en el útero y tendría que someterse a una operación, lo que la dejaría incapaz de tener hijos biológicos. Esto afectó profundamente a Amelia, pero amigos cercanos le dijeron que no era el fin de su sueño de ser madre. Podría adoptar. Durante meses, Amelia visitó orfanatos buscando adoptar a un niño. Sin embargo, un día, una amiga le pidió ayuda. Conocía a una pareja que intentó cruzar la frontera de Estados Unidos con 2 niños, pero lamentablemente, el viaje resultó fatal para los padres. Los niños escaparon y estaban escondidos de las autoridades. La amiga de Amelia le dijo que, si las autoridades encontraban a los niños, probablemente los llevarían de vuelta a su país de origen, donde no tenían familia y sufrirían en un orfanato de un país pobre. Esto conmovió a Amelia, quien decidió ayudar. Junto con el abogado, intentaron hacer todo legalmente, pero se dieron cuenta de que no sería posible. Entonces, crearon certificados de nacimiento falsos y Amelia adoptó a los niños, Richard y Emily. Los dos quedaron impactados, pero lo que más los conmovió fue enterarse de la cantidad de dinero y propiedades que Amelia aún tenía a su nombre. Era una cantidad millonaria. El abogado, al ver la tristeza de los dos, les dijo que Amelia les dejó algo en su testamento, pero tendrían que ir al lugar donde Amelia fue enterrada para iniciar el proceso. Inmediatamente, sus expresiones cambiaron, incluso sonreían. No se sorprendieron ni siquiera por la noticia de ser adoptados o de que su madre ya no estuviera viva para afectarlos. Después de organizarlo todo, los dos se dirigieron a otra ciudad. Richard y Emily estaban eufóricos durante el vuelo. Los dos hacían planes sobre cómo gastarían el dinero. Ella compraría una casa enorme y tendría una habitación solo para ropa. Su sueño era usar ropa nueva todos los días durante un año entero. Richard quería celebrar y disfrutar con amigos, sin tener que trabajar más. El abogado los llevó primero a ver la tumba de Amelia, pero en el lugar encontraron a un joven, Jack, que se presentó como amigo de Amelia y estuvo a su lado en sus últimos momentos. El abogado entonces sacó el testamento y leyó el deseo de Amelia: el 98% de toda mi fortuna debe ser donado a instituciones benéficas a las que he ayudado toda mi vida. Los otros 2% los dejo para mis 2 hijos adoptivos, Richard y Emily, pero con la condición de que regresen a su país de origen y que esta suma no se entregará íntegramente. Recibirán la cantidad equivalente a un salario mínimo de su país hasta que el dinero se agote. En caso de que no quieran mudarse, la cantidad deberá donarse por completo a una institución benéfica. Los hermanos estaban indignados. No sabían qué hacer. No tenían calificaciones para trabajar donde estaban y sin dinero, sufrirían mucho. Pero si se mudaban, irían a un país diferente, un lugar más pobre, pero ganarían algo, aunque fuera poco. Emily no dejaba de llorar y Richard estaba furioso. No tenían elección y aceptaron el deseo de su madre. Después de firmar los documentos, salieron de Estados Unidos y tendrían que luchar para vivir fuera de allí. Los dos se fueron del lugar y Jack, el abogado, se quedó solo. Poco después, Amelia fue hacia ellos. Estaba viva. Su mirada reflejaba infelicidad. A pesar de todo lo que le hicieron, el amor de madre aún latía fuerte en su pecho. Después de salir del sanatorio, Amelia no quiso regresar a su ciudad y quería olvidarlo todo. Hizo amistad con Jack, su esposa, y fue madrina de su hijo recién nacido. Por 4 años vivió en paz en ese lugar y no extrañaba su casa ni su trabajo. La vida de jubilada resultó mejor de lo que esperaba,
hasta que se enteró de que las empresas que construyó estaban en quiebra y sus hijos no tenían nada. A pesar de todo, quería ayudarlos, pero no de la manera que ellos quisieran. Planeó todo con su abogado y Jack. Amelia realmente donó parte de su fortuna, pero solo el 50%. En cuanto a los hijos, les enviaría cada mes la cantidad acordada. Sabía que iban a sufrir, pero era necesario. Amelia salió del cementerio reflexiva, rezando para que algún día sus hijos cambien y pueda verlos nuevamente, esta vez como personas buenas y responsables. Espero que haya disfrutado de la historia. Suscríbete, comenta y comparte. Gracias por ver.